Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. Toda Europa está en alerta. La flota secreta de Rusia en el océano ha sido detectada. Los agentes de Putin fueron expuestos en el océano y el gran plan de Sebate-JE de Vladimir Putin fue revelado. Se declaró el estado de emergencia. Vladimir Putin, que no podía responder a las sanciones de ninguna manera, creó un plan de Sebate-JE que pondría el grito en el cielo. Cuando se filtró la información sobre este plan, se emitió en directo por televisión en Europa. Con una emisión conjunta, el plan de Sebate-JE de Vladimir Putin para Europa fue difundido por las televisiones estatales de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Con la declaración del estado de emergencia, ha comenzado otra gran crisis. Antes de pasar a nuestras noticias, permítanos contarles los entretelones de los acontecimientos. Rusia es una gran potencia energética. Europa compraba casi todo el gas natural a Rusia antes de que comenzara la guerra. Rusia, que atacó Ucrania a finales de febrero del año pasado, está sometida desde entonces a fuertes sanciones. Rusia, que fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y de todos los países europeos, no pudo responder diplomáticamente. A principios de los últimos meses de invierno, Rusia impuso una importante sanción. Con esta sanción, que podía arrastrar a Europa a una crisis energética, se cerraron las tuberías de transporte de gas natural Nord Stream 1. Rusia, que dijo que dejaría de suministrar gas a Europa, provocaba frecuentes cortes de gas. Estas sanciones causaron indignación en Europa. Los países europeos, que empezaron a aplicar importantes políticas de ahorro energético, buscaban una respuesta a los cortes de gas criminalizados de Vladimir Putin. Esta respuesta se ha encontrado recientemente. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, conocido como el Viernes Jo amigo de Putin, entró como tapadera entre Europa y Rusia y solucionó el problema del gas natural. Erdoğan, que comprará a Rusia la cantidad de gas natural necesaria para Europa, enviará este gas natural a Europa. Aunque este problema se resolvió de esta manera, Vladimir Putin estaba planeando un gran Sebate-JE. Los países escandinavos han desenmascarado el plan de Sebate-JE de Putin. Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia anunciaron que Putin estaba preparando un gran ataque en el Mar del Norte con su investigación conjunta. Los 4 países crearon una comisión de investigación conjunta y buscaron en el Mar del Norte con imágenes de satélite. La comisión de investigación, que evaluó los sistemas de radar de sus ejércitos y los informes recibidos preguntando a sus expertos, descubrió conjuntamente el ataque que iba a llevar a cabo Vladimir Putin. Rusia esconde 2 barcos espía en el Mar del Norte. Uno está disfrazado de barco pesquero. El otro barco es un gran buque de investigación. Estos 2 barcos en el Mar del Norte bajo el nombre clave de barco pesquero y barco de investigación estaban realizando estudios para el ataque planeado en la región. Ya se habían recibido advertencias de los servicios de inteligencia, pero las investigaciones no habían dado resultados. En febrero, la inteligencia holandesa también había publicado algunas investigaciones sobre el continuo deterioro de la infraestructura marítima, explicando que Rusia podría llevar a cabo un Sebate-JE en esta región. La inteligencia holandesa advirtió a toda Europa sobre esta región. Los países bajos, que reconocieron el barco espía especificado en aquel momento, advirtieron de que este barco se encontraba en el Mar del Norte. DR en Dinamarca, NRK en Noruega, SVT en Suecia y IL en Finlandia llevaron a cabo esta investigación. Las noticias sobre las acusaciones contra Rusia se emitieron simultáneamente en estos canales, utilizando un protocolo común, y provocaron un gran caos. Estos canales anunciaron que habían analizado un sistema ruso que mostraba que estos barcos navegaban en aguas territoriales de los países escandinavos y habían apagado el transmisor para ocultar su ubicación. Los datos, revelados como resultado de una investigación conjunta, se centran en un barco ruso llamado Admiral Vladimirsky. Oficialmente, se trata de un buque de investigación oceánica o submarina.
Sin embargo, el informe reveló que en realidad se trata de un buque espía ruso. Según un funcionario de la BBC, la situación se ha complicado mucho. Dijo que los barcos espía rusos estaban cartografiando esta zona bajo tierra para planear sabotajes. La comisión de investigación, que publicó los datos de que el barco se dirigía hacia aguas británicas, anunció que Rusia atacaría las turbinas energéticas europeas. Tras este acontecimiento, Inglaterra también tomó medidas inmediatas. El experto de la Royal Navy británica, que concedió una entrevista anónima, anunció que siguió a Rusia tras estos acontecimientos. Resultó que el buque, que tenía una misión de sabotaje, redujo la velocidad cuando se acercó a las costas de Inglaterra y los Países Bajos. Se afirma que el barco redujo la velocidad cuando se acercó a las turbinas eólicas de la región y navegó durante un mes con el transmisor apagado. Cuando un periodista se acercó al barco en una pequeña embarcación, se encontró con una persona enmascarada que llevaba lo que parecía ser un fusil militar. Se ha informado de que el mismo barco fue visto frente a la costa de Escocia el año pasado. El barco fue visto entrando en la bahía de Moura Firth el 10 de noviembre. El año pasado, en el archipiélago noruego de Svalbard, se cortaron algunos cables de infraestructuras en la parte sur de las islas. Noruega investigó el corte de cables submarinos de datos. Aunque no se obtuvieron pruebas claras como resultado de las investigaciones, Noruega había detectado una actividad humana en esta región. Sin embargo, no se pudo culpar plenamente a Rusia en este caso, ya que no se obtuvieron pruebas claras. La policía noruega dijo que había pruebas de sabotaje, pero no quiso hacer nada ilegal. El Reino Unido tuvo el mismo problema. Al anunciar que un cable de datos había sido cortado de la misma manera en octubre del año pasado, el Reino Unido anunció que había un problema de comunicación en las islas llamadas Shetland, en esta región. La policía británica llevó a cabo sus investigaciones, pero de nuevo no encontró pruebas claras. Si el gobierno británico, que cree que Rusia llevó a cabo el sabotaje, pudiera demostrarlo, Rusia recibiría una enorme sanción. El sabotaje ruso no se limitó a cortar cables de datos. En septiembre del año pasado, el gasoducto Nord Stream, uno de los mayores diseñados para transportar gas de Rusia a Europa, también fue saboteado y destruido por Rusia. Mientras Rusia seguía especulando fuera del campo de batalla, otros países aumentaron su cautela. Se realizó una emisión conjunta de televisión y se anunció a todo el mundo esta preparación de sabotaje por parte de Rusia. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué se realizó una emisión de televisión conjunta? Porque se sabe que Rusia está desafiando a todos los demás países. Las palabras de Putin "Rusia no tiene fronteras" en un programa fueron muy comentadas. El líder ruso Vladimir Putin, que no respeta la soberanía de otros países, pretendía dañar la infraestructura de esos países haciendo circular barcos espía por el Mar del Norte. Cuando estos preparativos fueron descubiertos por los países escandinavos, la administración rusa se vio acorralada. Ahora casi toda la vigilancia por satélite recaerá sobre los rusos. ¿Qué opina de estos acontecimientos rusos? ¿Cree que Rusia está llevando a cabo estos sabotajes? Aunque no hay pruebas claras, la actitud silenciosa de Rusia en este asunto es la mayor prueba de que son culpables. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.